Bienvenidos nuevamente al canal BSJ-TV. Hoy quiero hablar sobre una situación que ocurre a menudo y que muchas veces no sabemos tratar. Y es algo que tenemos que ver como religiosos, los que hacemos consultas espirituales, ya sean espiritistas, paleros, babalaos, santeros, que nos llegan muchas personas con tristezas profundas y pensamientos suicidas. Y ese es el tema que quería desarrollar hoy, desde mi punto de vista, claro está. Así que vamos a hablar un poquito sobre el suicidio. ¿Por qué la gente decide suicidarse? ¿Qué es lo que está pasando? Y muchas veces ya estamos viendo un aumento muy grande en niños desde 5 años con pensamientos suicidas. Y si bien es cierto que a cada persona quizá en algún momento de su vida le ha pasado por la mente algún pensamiento suicida, la idea de quitarse la vida, no es menos cierto que hay unos signos y unos síntomas que podemos reconocer a tiempo. Y estamos cayendo en muchos errores. Por ejemplo, el decir, el que dice que se va a matar no se mata. Eso es un error craso. El que dice que se va a matar a la larga o a la cansada, si no resuelve la situación, termina quitándose la vida. Otro pensamiento es que el que se quita la vida es un cobarde. No, para quitarse la vida hay que tener el valor del mundo. Y el tercer error es pensar que la gente ya no quiere vivir. La persona que tiene un pensamiento suicida desarrolla ese pensamiento por algún problema que tiene en el momento, y ese sufrimiento que tiene en el momento, de eso es que la persona quiere salir. No es que no quiera vivir, es que siente que no puede con la carga. Entonces tenemos que ver que estas personas básicamente ya al momento de consumar el suicidio, de quitarse la vida, estas personas yo creo que ya están muertas. Yo pienso que estas personas ya espiritualmente ya no tienen nada por dentro. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que vemos es se divorció, se separó de la novia o del novio y se quitó la vida. No aguantó la separación. Pero no vamos más atrás. No vemos qué es lo que ha vivido esa persona, que desde su infancia, desde el bullying en las escuelas, caballero. Este tipo de problemas van socavando y socavando y socavando y van eliminando sensaciones y sentimientos de la persona que lo aferran a la vida, como es el sentimiento de la alegría, el placer, el bienestar, de sentirse bien espiritualmente. Pero muchas veces vemos el bullying y lo vemos como cosa de niños. Eso es un gran error. Es un gran error. ¿Por qué? Porque el problema no es tanto que molesten al nene o a la nena. Es que esos nenes y nenas en algún momento van a ser hombres y mujeres y se desarrollan con temores, con miedos, y cuando llegan a la adultez están vacíos por alguna razón, están vacíos. Esos temores y todos esos miedos que vinieron arrastrando en su vida, porque esos miedos no permiten que se desarrolle y de una manera que puedan afrontar los problemas con capacidad. Así que teniendo todo esto en cuenta, cuando una persona llega a consultarse y usted lo tiene de frente, o usted va a consultarse y tiene una persona que realiza algún tipo de consulta espiritual, esta persona debería dirigirse con una capacidad amplia en cuestión del entendimiento. Usted no puede llegar a un lugar donde usted le diga, estoy sufriendo porque mi esposo o mi esposa abandonó el hogar, y que quien lo consulta le diga, eso es fácil, búscate a otro. Porque entonces esa persona no está razonando. No está razonando. Aquí hay que buscar la manera de que la persona que se fue a consultar encuentre sanación espiritual. ¿Okay? Que vaya haciendo un encuentro consigo mismo para que entonces pierda la necesidad de una muletilla emocional como lo es, por ejemplo, un compañero o compañera. Porque en primer lugar nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos como personas. Ser uno con uno mismo. No podemos decir, tú me haces tan feliz. ¿Por qué no? Yo soy feliz yo. Mi pareja tiene que ser feliz ella. Y los dos juntos hacemos una relación de pareja, una felicidad matrimonial. Claro que en cualquier separación va a doler. Claro que sí. Por el apego emocional, por la codependencia, por muchas cosas que influyen, duele. ¿Ok? Por el mismo amor, duele. Y mucho más cuando uno no lo espera, no espera ese golpe. Pero bueno, tenemos que ser bastante concienzudos a la hora de interpretar, ya sea la baraja, ya sea un signo del caracol, un odún en Ifá. Hay que ser bien cauteloso, bien cauteloso, porque un mal consejo
puede llevar a esa persona derechito a una soga, derechito a tomar pastillas, derechito a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no encuentra la salida. Y lo primero que hay que decirle a la persona es que esto es un proceso, que no tenemos una varita mágica y que ya la persona va a ser feliz cuando salga de esa consulta o le hagamos el esbo, la obra que haya que hacerle. Porque ninguna obra te va a cambiar de la noche a la mañana. Porque nosotros somos ciencia, somos espíritu. Nosotros debemos estar muy conscientes que hay las cosas que llevan un proceso. Y no podemos prometer esa sanación inmediatamente. Pero sí hacerle entender a la persona que hay salida, que vale mucho y que son más los motivos para vivir que para dejar de vivir. No solamente por una separación pueden llegar estos pensamientos, puede ser por motivo de una enfermedad terminal, puede ser por motivo de alguna pérdida familiar, puede ser por muchos motivos. Y lo triste del caso es que cuando la persona está en depresión, muchas veces no sabe ni qué es lo que lo deprime. Ya cuando tenemos una causa para la tristeza, es más fácil. Pero hay personas que caen en depresión y simplemente no saben por qué. Y es una depresión y esa es la peligrosa. ¿Ok? Pero todo esto se basa en todos esos trastornos de lo que ha ido perdiendo en el camino, perdiendo en el camino, perdiendo en el camino. Todos esos eventos que fueron haciéndole perder la confianza en sí mismo. Y cuando se enfrenta a X o Y problema, a lo mejor para usted el problema es así. Pero para esa persona es así. Entonces tenemos que ser sensibles con las personas. Aprender a escuchar más que nada, porque el que viene con un problema y máxime cuando se quiere quitar la vida, quizás lo que necesita es que lo escuchen porque no tiene con quién hablar. Así que nada, con esto te voy a dejar. Es un tema que se puede estar hablando muchísimo rato. Pero solamente te voy a pedir que si conoces a una persona que ha manifestado en algún momento que ya no quiere vivir porque tiene X o Y problemas, o usted lo ve que se ha separado socialmente, ya no es igual de amigable que antes, o que no comparte igual, está triste, lo ve lloroso, ya ha perdido el interés por lo más que le gustaba. Todas esas son cositas que usted puede estar pendiente como ciudadano, no necesariamente como santero, espiritista, palero, como persona. Y acercarse a esa persona y meramente decirle estoy aquí y tocarle su hombro pudiera ser el comienzo de salvar una vida y no permitir que lo haga. Así que nada, con esto te dejo. Suscríbete al canal, regálame un like si te gustó, dislike si no te gustó, comparte y comenta. Hasta luego.